Muy buen día, que la gracia y la paz sea con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio bíblico del domingo. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida como siempre y gozarnos que nos acompañe. Y como siempre les digo, que ojalá tengan una Biblia con ustedes, cerca de ustedes, para que la tomen, la abran en el libro de los Hechos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13, versículo 16 hasta el 52. No creo que alcancemos todo, pero intentaremos, y si como siempre lo hacemos, regresaremos la próxima semana en donde nos quedemos. Así que vamos a unos cuantos anuncios solamente, a anunciar e invitar a la gente que esté aquí cerca en estas localidades, específicamente en Pajacuarán y los pueblos cercanos a Pajacuarán. Aquí estamos en la carretera rumbo a San Gregorio, pasando la Alameda, como a un kilómetro, menos de un kilómetro más adelante, pasando el arco. Aquí estamos, ahí está un anuncio fuera de la carretera donde pueden entrar. Véngase hasta el fondo. Aquí estamos esperándolos con mucho agrado. Y usted que se encuentra con este en vivo, que quizás nunca haya visto estos videos, estamos aquí estudiando la palabra del Señor. Y solamente es todo lo que hacemos. Agarramos libro por libro, versículo por versículo, hasta terminar el libro, y después continuamos con otro libro. Y es lo que hacemos aquí, leyendo e instruyéndonos en la palabra del Señor. También les aviso que este mismo video, en vivo, este video será subido a la plataforma de YouTube. Así que si les gustan apoyarnos, si les gusta este estudio, nos pueden apoyar por medio también de la plataforma YouTube. El mismo nombre se llama Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Y sin más ni más, vamos a leer donde nos quedamos la vez pasada, que nos quedamos en el versículo 16. Y vamos a saber, básicamente hemos venido leyendo cómo Pablo, Bernabé siguen su viaje misionero y ahora están en Antioquía y Pisidia, y de ahí nos quedamos la vez pasada. Vamos a leer hasta el versículo 47. Bueno, de una vez a ver si leemos todo hasta el versículo 52, porque eso es lo que hacemos, leer la palabra del Señor y después estudiarla. Y dice la palabra del Señor: entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba de su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contase. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Señor, también nosotros queremos estar llenos del Espíritu Santo, Señor. También nosotros queremos y nos gozamos con recibir su palabra, Señor. Y le pedimos, Señor, como aquellos que rogaban a Pablo y Bernabé, que nos hablaran de su palabra, Señor. También nosotros le rogamos a usted que nos hable su Espíritu de su palabra, Señor. Que nos instruya, Señor. Y venimos con toda humildad en el nombre de su Hijo Jesús a pedirle que sea con nosotros y que nos enseñe de su palabra, Señor. Bendiga este tiempo, Señor. Lo alabamos y lo bendecimos, Señor. Y le pedimos que more con nosotros, que esté aquí y que nos enseñe usted, Señor. Que quite toda mi inhabilidad, Señor, mi ineptitud, y que usted sea y tome cargo de este estudio de su palabra, Señor. Le pedimos y le agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. A los que han estado aquí con nosotros, ya hemos visto cómo aconteció todo esto y cómo Pablo y Bernabé van y se va viajando, enseñando la palabra del Señor. Entonces, dice aquí el versículo 16, donde nos quedamos la vez pasada: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, a los que teméis a Dios, oíd. Y esa vez nos vimos como los líderes de la sinagoga le dijeron a Pablo y Bernabé si tenían algo que hablar, que lo hicieran.
Y era costumbre que, y como ellos eran judíos, sabían que eso se hacía, y por eso Pablo procuraba las sinagogas, y esto le cayó como anillo al dedo a Pablo. Así que, pero vemos como dice que se levantó y les dijo que se callaran. Quizás ellos estaban haciendo ruido, diciendo, ¿quién serán estos que llegaron aquí? ¿No será este el Pablo, el que antes era un judío celoso que perseguía la misma iglesia que él representa ahora? Quizás, no sé. Pero aquí dice que no solamente le hablaba a judíos, porque dice la última parte del versículo 16, varones israelitas, a los que teméis a Dios, oí, y los que teméis a Dios, no a los que teméis a Dios, sino y los que teméis a Dios. Quiere decir que había gente no israelita ahí, no judíos, y eso también se dirige a ellos. Y estos son detalles que tenemos que mirar aquí en la palabra del Señor, que se dirige no solamente a israelitas. En la sinagoga seguro había varones que no eran de sangre israelita, pero eran otra raza. El versículo 17 al 20 nos dice, y el Dios, porque es Pablo dirigiéndose ahora, habiéndoles dicho que se callaran, les dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Vemos cómo empieza Pablo con la historia desde ahí, desde ese punto. Si se acordarán, Esteban, cuando estaba delante de los líderes religiosos, él empezó a enseñarles desde Abraham, si se acordarán, en ese tiempo, en el capítulo 7. Pero Pablo también hace lo mismo que Esteban. Y dice, y continúa diciendo en el versículo 18, por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y eso es cierto, se acordarán que esa es la historia de Israel. Los sacó del yugo de los egipcios y los trajo por el desierto 40 años. Y por eso dice aquí, los soportó, porque eran rebeldes, quejumbrosos el pueblo de Israel. Algunos querían regresar a Egipto, querían regresar a esa tierra de yugo. Y eso, por eso dice aquí Pablo en el versículo 18, los soportó en el desierto. Y se acordarán que la generación que salió de Egipto, toda murió en el desierto, excepto por Josué y Caleb. Pero todos los demás murieron, incluyendo a Moisés. Y el versículo 19 dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Está hablando del libro de Josué. Así que le está dando la historia, le está diciendo, después de haberlos aguantado en el desierto, por fin llegaron a esa tierra, habiendo muerto todos los que habían salido de Egipto, llegó a tierra de Canaán, y todo lo que está escrito en Josué lo declara resumidamente, diciéndole, les dio en herencia su territorio, porque habiendo destruido 7 naciones, de ahí en Canaán les dio su territorio. Y el versículo 20 dice, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Cuando leemos el libro de los jueces, vemos ahí que después precisamente de Josué empieza la era de los jueces. Y el Señor también, se acordarán que en el tiempo de los jueces, ellos vivían un tiempo según el juez que levantaba, el juez los traía a él, y después el pueblo se desbalagaba otra vez, se volvía desobediente y se iban de nuevo. Pero hasta que llegó el profeta Samuel, ahí se acabó la era de los jueces. Y si ponemos atención a lo que está declarando Pablo, es exactamente enseñando la historia de lo que está pasando. Y todo esto puede ser, tengamos en mente que todo esto puede ser corroborado por el Viejo Testamento. Y Pablo está llevando la enseñanza de esa manera, diciendo de todas estas épocas, todos estos tiempos de que Dios traía a Israel, la presencia de Dios estaba con Israel y los llevaba. Pero llegó el tiempo donde llegaron los jueces, y dice que el versículo 21 aquí, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Aquí Pablo lo que está diciendo es que omite ciertas cosas allí, porque acordémonos que Samuel estaba realmente entristecido.
cuando la gente quería al rey como las otras naciones cercanas a ellos. Ellos ya no querían al profeta en sí, ni querían a Dios, querían un rey. Porque inclusive Dios le dice en las escrituras a Samuel, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me rechazan a mí, pero a este pueblo les daré a Saúl. Y ya sabemos la historia de Saúl también, cómo él falló horriblemente, se llenó de orgullo y se llenó de prepotencia, queriendo ser él desobediente ante Dios, todavía queriendo hacer su voluntad y no la de Dios. Y por eso dice el versículo 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces vemos cómo el Señor hace la transición, pero a David lo escogió Dios mucho tiempo antes de que se cumplieran los 40 años de Saúl. Tenemos que hay una historia también de ahí, cómo se llenó de celo Saúl, cómo quiso matar a David, lo quiso destruir porque la unción de Dios estaba sobre David, y cómo él tuvo la agilidad de escapar los ataques ahí mismo en el lugar, en el reino, o en el castillo, en el palacio de Saúl. Esquivó una lanza que se la tiró Saúl a él, pero no podía él aguantar el coraje y el odio para con David, porque se miraba la unción de Dios sobre él. Y David empezó también desde abajo, siendo un muchachillo. Él empezaba y sabía que Dios lo había escogido, y no creía, nadie creía que como Dios podía escoger a este muchacho joven, un pastor de ovejas. Pero Dios lo tenía ya escogido a él. Y vemos cómo Dios quitó al rey presuntuoso, al rey desobediente, y puso por rey a David. Y también tiene otra historia también, que no era tampoco una perita en dulce David. Era un hombre de guerra que falló también, pero era un varón conforme al corazón de Dios. Ese misterio está difícil de entender, pero podemos entender a la misericordia de Dios, que Él siempre prevalece. Y dice el versículo 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Todo eso es corroborado y por la historia misma, por el Viejo Testamento. La historia del pueblo de Israel es importante, porque al presentar la historia de los antepasados y de la presencia de Dios en la historia, cómo Dios los guió, cómo Dios manejó a su pueblo. Ahora está en el tiempo presente en cuanto a Pablo, cuando está enseñando eso, donde de esos los tiempos remotos la presencia de Dios era evidente. Aún más en cómo la descendencia llega a la presentación del Salvador del mundo, porque todo esto estaba escrito. Tengamos en mente que todas esas escrituras del Viejo Testamento se leían, como dice la escritura aquí cuando empezamos, que se juntaban en la sinagoga los días de reposo para estudiar, para leer la palabra de Dios. Pero vemos aquí que básicamente no lo hacían bien o no lo entendían. Dice el versículo 24, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Un lugar ya pasó por toda la historia, los miles de años que pasaron. Ahora llega a este punto donde Pablo está, donde esa gente, muchos de ellos ya de seguro escucharon acerca de Juan el Bautista, y ellos sabían del bautismo, del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y dice el 25, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? Ellos disculpas, como que se está yendo el internet. Pero vemos aquí este punto donde Pablo sigue enseñando en la sinagoga, y ahora les dice más, el versículo 25, más cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo, más aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, dice el 26, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios,
a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Miramos de nuevo aquí que incluye a los no judíos, porque claramente vemos aquí hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Son aquellos que no son judíos, pero que buscan a Dios, les está declarando Él. Y esa es la gente que está escuchando a Él. Muchos de ellos conocían la historia de Juan el Bautista, porque es de la historia reciente del pueblo de Israel. Ahora el versículo 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Vemos esto también importantísimo aquí. Era la tradición, era la manera que ellos lo hacían. Leían, estudiaban, o más no creo que lo estudiaban, más que era como algo, como una rutina, como que era solamente una costumbre para ellos. Porque dice claramente: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo. O sea, está diciendo Pablo ahí, todo lo que leyeron o todo lo que estudian en los días de reposo, todo lo que te supone que deben entender, eso está escrito allí, y las cumplieron al condenarle. O sea que en su ignorancia ellos pudieron haber visto la historia, y yo imagino como diciendo, ellos tenían las escrituras del Viejo Testamento con ellos, las leían, pero no las entendían, y por lo tanto cumplieron la palabra de Dios, pero en su ignorancia, en su rechazo a Jesús, les cumplieron al condenarle. O sea que condenaron a Jesús tal y como está escrito en el Viejo Testamento. Así que de esa manera le está diciendo, sí, leen, pero no lo entienden. Y hay muchos lugares que así lo hacen, que es la palabra de Dios está firme y clara y está concisa para poder leerla y estudiarla. ¿Cuántas personas estudian la Biblia pero no la entienden o la malentienden? Como estos líderes que se juntaban cada día de reposo a leer la palabra del Señor, pero no la entendían. Ahí, bueno, vean de haber visto, esto dice la palabra del Señor, que el Señor mandará el Mesías y no lo recibiremos. Por eso había tiempo de ir a arrepentirse de eso antes de hacer lo que hicieron. Pero allá estaba la profecía hecha, y hicieron tal y como los profetas anunciaron. Y el versículo 28 dice: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Todo esto estaba escrito. Si hubieran leído con atención, todo esto lo hubieran visto. Así que al estar Pablo revisando la historia les está dando a entender que todo lo que hicieron fue para que se llevara a cabo la escritura. Pero también esa responsabilidad cae sobre ellos, porque ellos pudieron haber no sido ellos, porque el destino o lo que Dios predijo se iba a llevar a cabo, pero ellos, o al menos no todos ellos, tuvieron que tomar parte de eso, y por eso trajeron para ellos condenación, porque ellos, habiendo de antemano teniendo las escrituras del Viejo Testamento, pudieron haber visto lo que venía y no lo vieron. Así que cuando Pablo les declara, todo esto está a la vista. Y es más, ahí mismo podían ir de nuevo a las escrituras del Viejo Testamento y leerlo, pero no la entendieron. Así cada oportunidad que tenían los apóstoles les hacían entender lo que era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también tenemos esa obligación de nosotros de estudiar la palabra de Dios en contexto y lo que tiene que decir ahí. Nosotros no clamamos religión alguna, pero tenemos una relación cercana con nuestro Señor. Por medio de su palabra sabemos que podemos venir delante de Él y podemos acudir a Él, y por eso es necesario conocer la palabra de Dios.
porque muchos descalifican aún la palabra de Dios y aún la rechazan, así como estos que la leen, que la leían cada día de reposo. Hay mucha gente que la rechaza y prefiere sus costumbres, prefieren sus rituales, prefieren lo que aprendieron desde chicos, desechando la palabra de Dios. Y esto es lo peligroso, que rechazando la palabra de Dios traen para ellos condenación. Pero continuamos aquí con Pablo, otra vez siguiendo, explicando la palabra del Señor. El versículo 29 aquí de Hechos 13 dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Una vez más, todo lo que le pasó a Jesús, todo el escarnio, todo el maltrato, está en la palabra de Dios misma, está en el Viejo Testamento. Y muchos de ellos están en los libros de los profetas. Ezequiel, sobre todo Isaías, todos los profetas, está escrito lo que le pasaría al Señor. Pero ahí dice, todas esas cosas se cumplieron, lo que está escrito y pueden corroborar. Eso lo pueden ver, y lo pusieron en el sepulcro. Más Dios lo levantó, es el versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Y el versículo 31 dice: y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Vemos que en el primer capítulo de los Hechos eso es corroborado. Ya se está acercando más a la historia, se está llegando más a los tiempos contemporáneos de él, y le está diciendo todo lo que se escribió acerca de él se cumplió, y lo crucificaron y lo bajaron de ese sepulcro, lo pusieron en el sepulcro. Y aún el Señor, después de haber sido sepultado, apareció, resucitó y apareció muchos días. 40 días anduvo el Señor resucitado en la tierra antes de ascender al cielo. Este punto es obvio. Dice que se le apareció, y vemos que es obvio que el meollo del corazón de cada sermón que vemos aquí es declarado por los apóstoles. Primero vimos que Pedro lo hizo, y ahora Pablo lo está haciendo, y se enfoca en la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y ese es el mensaje, que no hay ni un poco de desacuerdo entre estos dos, que ellos se enfocan en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en ellos están de acuerdo, ellos, porque eso es la historia que se cumplió también. Dice el versículo 32: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Aunque Pablo era un hombre educado de la alta escuela de los judíos, tenía la enseñanza teológica de la misma autoridad religiosa, pero también no se daba cuenta de todo esto hasta ahora. Acordémonos que él escuchó a Esteban cuando él estaba haciendo su declaración ante los religiosos. Pero ahora algo en él, y claro que él estando con Jesús, porque acordémonos que él estuvo con Jesús, por eso es apóstol. Porque muchos dicen, bueno, él no caminó con Jesús estando vivo. No, pero Jesús lo apartó a él y se lo llevó a unos 2 o 3 años a Arabia, donde él estuvo con Jesús mismo. Así que él, teniendo esa educación, no tenía eso, pero Jesús mismo le enseñó, igual que a Pedro. Eso es lo que haces, por eso sus sermones son iguales. Y saben que es lo más hermoso de todo esto, es que nosotros podemos continuar con esta enseñanza a los demás y enseñarles que solamente Jesús era el prometido de Dios. Solamente Jesús, siendo Dios, se hizo carne y vino a la tierra para sufrir por nuestros pecados, tal y como estaba escrito en Isaías 53. Y todo eso podemos enseñarles. Miren, vamos a este lugar en el Viejo Testamento. Esto anunciaba de la venida de Jesús. Vemos cómo el Señor a David le prometió que de su linaje vendría el Salvador, y está escrito. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. No inventamos nada, todo lo que hablamos está escrito aquí y se puede corroborar.
Nosotros no sacamos mafufadas inventando que es santos, que levanta a la gente y que la gente ahí va a adorar a ídolos que Dios mismo prohíbe. Es algo que nosotros tenemos que recapacitar y pensar. Así que podemos estar con Jesús y recibir su palabra. Él nos puede dar personalmente, solamente basta que nos humillemos ante Él y pidamos que el Espíritu Santo nos sobrellene. Porque no nomás nos llena, nos sobreabundamente nos llena. Y de estar, mientras estamos leyendo su palabra, y pedirle que nos la interprete Él y que nos ayude a entenderla. Como dice el versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo está citando el Salmo 2, versículo 7, donde dice eso, que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es importante notar que como estamos hablando de Jesús resucitado, seguimos en el mismo tema, pues contrario a lo que pudiera parecer obvio, lo que dice en el Salmo 2, no está hablando del nacimiento, acerca del engendramiento de Jesús por medio del Espíritu Santo a la Virgen, pero más bien está hablando, este salmo es de la resurrección de Jesús, de nuestro Señor. No está hablando de la mujer virgen, del vientre virgen, pero está hablando de la tumba. La tumba es la tumba virgen, como dice en Juan 19, versículo 41. Ahí dice, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. A eso se refiere el Salmo, el Salmo 2, versículo 7. Que en ese momento la tumba es como el vientre que dio nacimiento en sentido figurado a Jesucristo en resurrección y gloria. Porque Él resucitó en toda su gloria ahora, y eso es lo que se refiere ese salmo. Ahora continuamos aquí en Hechos capítulo 13, versículo 34, dice, y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así, os daré la misericordias fieles de David. Y el 35 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y el 36, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel, dice el 37, a quien Dios levantó no vio corrupción. Aquí vemos la que no está hablando, como muchos pensaban, que estaba hablando de David, pero no es así. Está hablando de Jesús. Una vez Pablo se apoya citando el Viejo Testamento en esta parte para declarar que está hablando de Jesús resucitado y no está hablando de David. En Isaías 55, versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios le prometió a David que de su linaje vendría el Mesías. Y eso es cuando vemos, puede ser corroborado, porque si vamos al Viejo Testamento, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 12, dice, en cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Está diciendo, ese es el profeta Natán, hablando de parte de Dios a David, diciéndole todo lo que va a hacer, porque él morirá, pero de su linaje saldrá y afirmará uno con su reino, que será precisamente el Mesías. Este fue un pacto irrevocable, porque del trono que se está hablando aquí, el profeta sería establecido para siempre, como dicen los siguientes versículos en este mismo capítulo. Y sigue Natán hablándole a David. Dice, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13 al 17, dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré
para siempre el trono de su reino. Y le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea, los que saben de las Escrituras saben que aquí está hablando precisamente de David, porque dice, yo le seré, el versículo 14 de 2 de Samuel 7 dice, él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré. Y vaya que Dios lo castigó a David, porque David pecó horriblemente, y el Señor lo corrigió con vara, y con una vara muy pesada, y con unos azotes muy pesados también, porque David sufrió las consecuencias de sus pecados. Y eso es lo que está escrito. Eso es Natán diciéndole a este hombre, a David precisamente. Y el versículo 15 aquí de 2 de Samuel 7 dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Está diciendo, a Saúl lo desechó, porque Saúl, acordémonos la clase de hombre orgulloso y prepotente que era él. Pero ahora él sí castigaría los pecados de David y sufriría las consecuencias, pero de él no se apartó el Señor. Vemos ahí. Y el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora está haciendo no a David, precisamente el trono de David, pero es el trono de Jesús, porque es del linaje de David. Y dice el versículo 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces vemos que todo lo que está hablando Pablo se corrobora yendo al Viejo Testamento. Si Jesucristo es el Mesías, y si cuando murió se haya quedado muerto él, este pacto nunca se hubiera llevado a cabo. Si Jesús era el del que estaba hablando aquí, el profeta, su resurrección no hubiera sido posible. Pero está hablando de David, que David pereció y fue enterrado con sus padres, y sí se corrompió, porque se desechó su cuerpo, y de Jesús nunca sucedió eso. Así que el pacto nunca hubiera llevado a cabo, por eso Jesús tenía que haber sido levantado. Si Jesús no hubiera sido levantado de los muertos, todo lo que nosotros creemos no serviría de nada. Aquí al meollo del asunto, al que quiere llegar Pablo aquí enseñándole a estas personas que lo están escuchando y a nosotros ahora en ese tiempo, es que Jesús resucitó. Sin la resurrección de Jesús no tenemos nada nosotros, porque en Él basamos nuestra fe. Todo lo que en Él, en todo lo que nuestra fe encierra, es que creemos que Jesús resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso es nuestro núcleo, nuestro meollo, nuestro evento más importante en nuestra creencia como cristianos. Así que Él, si todo esto, si no hubiera sido Jesús el que que se habló aquí, todo lo que creemos fuera falso. Pero vemos que la cita tercera que hace Pablo aquí, hace acerca del versículo 36 y 37, se trata de la escritura que está en Salmos 16:10. En ese salmo dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ciertamente el cuerpo de David al morir vio corrupción porque se descompuso su cuerpo, como es la natural de la muerte. La carne humana se descompone cuando el cuerpo está muerto. Así que este es el mismo pasaje, por cierto, que Pedro usó en el sermón de Pentecostés. Es algo muy grandioso que podemos mirar ahí. En Hechos 2, capítulo 24 y 28, si se acordarán ustedes, si no pueden tomar nota y acudir ahí. Los judíos consideraban que el Salmo 16 era un salmo mesiánico, y estaba claro que esta promesa no aplicaba a David, el cual murió y fue sepultado y permaneció sepultado y su cuerpo se descompuso. Así que este salmo tenía que aplicar a Jesucristo el Mesías.
Y una vez más, Pablo los está llevando por este recorrido del Viejo Testamento, llevándolos hasta el Nuevo Testamento y declarando que Jesús es el Mesías. Y les está enseñando. Y por eso continuaremos la próxima semana del versículo 38 en adelante, porque hasta aquí llegamos hoy. Y eso es interesantísimo, de saber cómo obra la palabra de Dios, se corrobora con el Nuevo Testamento, con el Viejo Testamento. Así que es lo que tenemos que hacer para saber, para estudiar, para entender. Todo basta en estudiar la palabra del Señor. Y por eso que nadie nos puede engañar, diciéndonos cosas que no tienen sentido, cosas que son invenciones de los hombres. Pero aquí vemos cómo la palabra de Dios siempre nos lleva a los pies de Jesús. Y ahí es donde deberemos estar. No hay nadie que debamos adorar. No hay nadie que se merezca toda la alabanza que podamos nosotros hacer. Solamente Jesucristo nuestro Señor. No hay ningún ídolo, nadie, ningún personaje que podamos adorar. Porque si lo hacemos, estamos faltando y estamos rechazando a la palabra de Dios. Así que solamente Jesucristo merece toda la gloria y todo el honor. Y a Él solamente se merece todo esto. Así que vamos a orar. Señor, le venimos de nuevo dándole gracias por su palabra, Señor. Es interesantísimo, Señor, y es sorprendente cómo usted ha puesto todo y ha cumplido cada paso de su promesa, Señor. Y ahora estamos aquí después de la cruz, Señor, viniendo a estudiar su palabra y a saber y a confirmar que solamente Jesús salva, que solamente Jesús murió por nuestros pecados y que solamente Él es el camino y la verdad y la vida. Y no hay nadie más que pueda acercarnos a usted, Dios Padre, sino por Él. Y le damos gracias y le pedimos que siga obrando en nuestras vidas, Señor. Le pedimos que en el nombre de Jesús nos dé la unción, Señor, de predicar su palabra donde quiera que vayamos. Le pido, Señor, que nos dé el poder, que nos dé la unción de predicar a su Hijo Jesús y que solamente Él murió por nuestros pecados, Señor. Le pido, Padre Santo, por todos los que nos están acompañando a través de las redes sociales, que usted los bendiga grandemente, Señor, que toque y sane sus enfermedades. Le pedimos también que provea por sus necesidades, Señor, y que llene sus casas, sus hogares de su presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por habernos acompañado hoy. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, a la misma hora. Que Dios los bendiga grandemente y que la gracia y la paz de Dios sean con ustedes.